Me llamo Gabriel Torres y llevo 15 años trabajando en uno de los panteones coloniales más antiguos de Guanajuato. Sé que muchos de ustedes se preguntarán por qué alguien elegiría este oficio, pero la verdad es que los panteones tienen su propia magia durante el día. Son jardines de historia, de memoria, de paz. Lo que nadie te cuenta cuando empiezas es lo que sucede cuando cae la noche, cuando las puertas se cierran y tú te quedas solo entre las tumbas del siglo XVIII. Lo que voy a contarles hoy no son leyendas urbanas ni cuentos para asustar niños. Es lo que he vivido, lo que he escuchado, lo que ha cambiado para siempre mi manera de entender este mundo y quizás el otro. Pero antes de continuar, si esta historia te está intrigando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor, déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Me encanta saber de dónde son todos ustedes. También cuéntame si alguna vez has tenido alguna experiencia extraña en un panteón, o si conoces a alguien que trabaje en uno. Ahora sí, sigamos con la historia, porque lo que viene les va a erizar la piel. Tengo 37 años y llegué a este trabajo casi por casualidad, después de que la fábrica textil donde trabajaba cerrara sus puertas. Mi tío Arturo, que llevaba décadas como encargado del Panteón Municipal de San Miguel, me habló de una vacante. No es para cualquiera, me advirtió mientras tomábamos café en su cocina. Hay que tener los nervios templados y, sobre todo, respeto. Mucho respeto. En aquel momento no entendí del todo sus palabras. Pensé que se refería al respeto hacia los fallecidos y sus familias, a la dignidad del trabajo. No imaginaba que me estaba preparando para algo mucho más complejo. Los primeros meses fueron de adaptación. El Panteón San Rafael, donde trabajo, fue fundado en 1752. Es un laberinto de mausoleos de cantera rosa, criptas familiares con rejas de hierro forjado, ángeles de mármol con las alas extendidas y cruces celtas cubiertas de musgo. Durante el día, la luz del sol se filtra entre los árboles de pirul y los cipreses centenarios, creando sombras que bailan sobre las lápidas. El aire huele a tierra húmeda, a flores marchitas y a ese aroma indefinible de piedra antigua. Hay gatos que viven entre las tumbas, palomas que anidan en los nichos más altos y ocasionalmente alguna iguana que toma el sol sobre las losas de mármol. Mi trabajo consiste en mantener el orden del lugar, cortar el pasto que crece entre las tumbas, reparar las lápidas que el tiempo y el clima han dañado, acompañar a las familias durante los entierros y, por supuesto, cavar las fosas cuando es necesario. Pero además de todo eso, alguien tiene que quedarse después del horario de visita. El panteón cierra oficialmente a las 6 de la tarde, pero yo me quedo hasta las 11 haciendo rondas, asegurándome de que todo esté en orden, de que no haya personas que se hayan quedado después de hora o que intenten entrar sin permiso. Las primeras noches fueron tranquilas, o al menos eso creí. Me movía entre las tumbas con mi linterna, revisando que las puertas de los mausoleos estuvieran cerradas, que no hubiera velas encendidas que pudieran provocar un incendio. El silencio era profundo, interrumpido solo por el viento que silbaba entre las ramas de los árboles y el ocasional maullido de algún gato. Me acostumbré rápido a ese ambiente, incluso lo encontraba relajante. Después de años en el estruendo constante de la fábrica, el silencio del panteón me parecía un regalo. Pero todo cambió una noche de octubre, hace ya unos 8 años. Era jueves, lo recuerdo perfectamente, porque los jueves siempre trabajaba el turno nocturno. Eran cerca de las 11:30, y yo estaba terminando mi última ronda antes de irme. El aire había refrescado considerablemente y una neblina ligera comenzaba a formarse entre las tumbas. Algo común en esa época del año. Caminaba por el pasillo principal, flanqueado por mausoleos que parecían pequeñas capillas, cuando escuché algo que me hizo detenerme en seco. Era un llanto, claro, inconfundible, el llanto de una mujer. Mi primer pensamiento fue que alguien se había quedado encerrado, quizás una señora mayor que había perdido la noción del tiempo mientras visitaba a su difunto. Aceleré el paso, dirigiéndome hacia donde provenía el sonido. Venía del sector más antiguo del panteón, donde están las tumbas coloniales,
algunas tan viejas que las inscripciones en las lápidas son prácticamente ilegibles. El llanto se escuchaba cerca, muy cerca, pero por más que alumbraba con mi linterna entre las tumbas, no veía a nadie. ¿Hay alguien ahí?, pregunté en voz alta, sintiendo cómo mi voz se perdía en la oscuridad. El panteón está cerrado. Si necesita ayuda para salir, dígame dónde está. El llanto cesó abruptamente. El silencio que siguió fue aún más perturbador que el sonido mismo. Me quedé inmóvil, escuchando, esperando. Entonces, desde algún lugar a mi izquierda, escuché pasos. No eran pasos normales. Había algo extraño en ellos. Sonaban como si alguien arrastrara los pies sobre la grava, un sonido rasposo y lento. Me giré rápidamente, iluminando en esa dirección, pero de nuevo no vi nada, solo las tumbas, las sombras de los árboles moviéndose con el viento y esa neblina que parecía volverse más espesa. ¿De verdad hay alguien ahí?, volví a preguntar, esta vez sintiendo un nudo en el estómago. Por favor, muéstrese, no quiero asustarla. En lugar de una respuesta, escuché un susurro. Era tan bajo que apenas pude distinguirlo, pero habría jurado que decía mi nombre, Gabriel. Así, claro y directo. Sentí cómo se me erizaba la piel de los brazos. Nadie sabía que yo estaba ahí esa noche, nadie excepto el encargado del turno diurno, y él se había ido horas antes. Decidí que lo mejor era terminar mi ronda rápido e irme. Me moví con paso firme hacia la salida, tratando de no correr, pero sintiendo cada vez más la necesidad de hacerlo. Fue entonces cuando escuché algo diferente. Música, o más bien, lo que parecía ser el eco de una música muy lejana. Era una melodía triste, tocada con un violín, que parecía venir desde el interior de uno de los mausoleos más grandes, el de la familia Villalobos, una construcción imponente de cantera, con columnas corintias y una puerta de hierro con candado. Me acerqué despacio, con el corazón latiéndome tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. La música se escuchaba más clara ahora, aunque seguía siendo tenue, como si alguien estuviera tocando en un sótano profundo. Puse mi mano sobre la puerta de hierro del mausoleo y la sentí fría, más fría de lo normal. Alumbré con la linterna el interior a través de los barrotes. Dentro, todo parecía normal. Los nichos con sus placas, algunos jarrones con flores secas, telarañas en las esquinas. Pero la música continuaba. «Pues esto ya no me gusta nada», murmuré para mí mismo, retrocediendo del mausoleo. Fue entonces cuando la música se detuvo de golpe, y en el silencio que siguió, escuché algo que me heló la sangre. El sonido inconfundible de alguien golpeando desde dentro de un ataúd. Eran golpes desesperados, metódicos, como si alguien estuviera tratando de salir. Provenían del mausoleo, pero también de otras direcciones, como si varios lugares a la vez hubieran cobrado vida. Salí corriendo. No me avergüenza admitirlo. Corrí entre las tumbas, esquivando lápidas y cruces, hasta llegar a la caseta del vigilante donde guardaba mis cosas. Cerré la puerta, encendí todas las luces que pude y me quedé ahí, tratando de recuperar el aliento y el sentido común. «Es mi imaginación», me repetí. El cansancio, la hora, la atmósfera del lugar, todo tiene una explicación lógica, pero en el fondo sabía que no era así. Algo había pasado ahí afuera, algo que no podía explicar con la razón. A la mañana siguiente, llegué temprano al panteón, antes de que abrieran las puertas al público. Quería revisar a la luz del día los lugares donde había escuchado aquellos sonidos. Todo parecía completamente normal. El mausoleo de los Villalobos estaba intacto, su puerta bien cerrada con el candado oxidado que llevaba años ahí. No había señales de que alguien hubiera intentado entrar o salir. Las tumbas del sector antiguo estaban igual que siempre, silenciosas y solemnes bajo la luz matinal. Le conté a don Arturo lo que había pasado. Esperaba que se riera de mí, que me dijera que estaba viendo fantasmas donde solo había sombras, pero su reacción fue completamente diferente. Se puso serio, me sirvió otro café y me dijo: «Gabriel, hay cosas que pasan en los panteones después de medianoche que nadie puede explicar.
Yo llevo 30 años en esto y he escuchado historias de todos los sepultureros del estado. No eres el primero ni serás el último. Lo importante es entender que no te van a hacer daño. Lo que sea que está ahí, está atrapado entre dos mundos, pero no busca lastimarte. Solo existen. Esas palabras me dieron cierto consuelo, pero también confirmaron que lo que había vivido era real, o al menos tan real como podían serlo este tipo de cosas. Don Arturo me contó entonces sobre otros compañeros que habían tenido experiencias similares. Uno que trabajaba en el Panteón de Dolores Hidalgo juraba que cada martes escuchaba el llanto de un bebé cerca de la tumba de una joven que había fallecido durante el parto en 1930. Otro, en Celaya, había visto en repetidas ocasiones la figura de un hombre vestido con ropas antiguas caminando entre las tumbas a las 2 de la mañana, siempre en el mismo recorrido, como siguiendo una ruta que solo él conocía. La verdad es que estos lugares están llenos de energía, me explicó mi tío. Aquí han pasado tantas despedidas, tanto dolor, tanta historia, que de alguna manera todo eso se queda impregnado. Algunos dicen que son espíritus que no han podido descansar, otros que son solo ecos del pasado, como una grabación que se repite. Yo no sé qué son exactamente, pero sé que son parte de este trabajo. Después de aquella noche me forcé a continuar. Necesitaba el empleo y además había algo en las palabras de mi tío que me hizo sentir que podía manejar la situación. Si generaciones de sepultureros habían convivido con esto, yo también podría hacerlo. Pero cada noche que tocaba el turno nocturno, salía de mi casa con una mezcla de curiosidad y aprensión. ¿Qué escucharía esta vez? ¿Qué vería entre las sombras? Las experiencias se fueron volviendo más frecuentes. Algunas noches eran tranquilas, completamente normales. Otras, en cambio, parecía como si el panteón entero estuviera vivo. Empecé a notar patrones. Los sonidos eran más intensos en ciertas fechas, durante la Semana Santa, en el Día de Muertos y, curiosamente, en los equinoccios. También noté que ciertos sectores del panteón eran más activos que otros. El sector colonial, donde estaban las tumbas más antiguas, era definitivamente el más inquietante. Pero también la sección donde enterraban a los niños, con sus pequeñas lápidas decoradas con querubines y flores talladas, tenía su propia energía perturbadora. Una noche de marzo, mientras hacía mi ronda, escuché risas de niños. Venían de la sección infantil. Eran risas alegres, juguetas, como si un grupo de pequeños estuviera correteando entre las tumbas. Me acerqué con cautela, esperando encontrar tal vez a algunos niños del vecindario que se habían metido a escondidas para jugar, pero cuando llegué no había nadie. Las risas continuaron por unos segundos más y luego se desvanecieron en el aire nocturno, dejando solo el sonido del viento entre los árboles. Otra vez, en julio, vi una luz moviéndose en el interior de una cripta que llevaba décadas sellada. No era el resplandor de una linterna, sino algo más tenue y parpadeante, como una vela. La luz se movía de un lado a otro, como si alguien estuviera caminando con ella en la mano. Me quedé observando durante varios minutos, hasta que la luz simplemente se apagó. Al día siguiente revisé la cripta con el encargado. La puerta estaba sellada con cemento, no había forma de que alguien hubiera entrado ahí. Pero de todas las experiencias que he tenido, hay una que se me quedó grabada más que ninguna otra. Sucedió hace 3 años, en una noche de noviembre, justo después del Día de Muertos. El panteón todavía estaba lleno del aroma de las flores de cempasúchil que las familias habían llevado para decorar las tumbas. Yo estaba en la sección norte, arreglando unas flores que el viento había tirado, cuando sentí que alguien me observaba. Me volteé, y ahí, a unos 20 metros de distancia, había una mujer. Estaba parada junto a una tumba, mirándome fijamente. Vestía un vestido largo y oscuro, y tenía el cabello negro recogido en un moño. Desde esa distancia, y con la poca luz de mi linterna, no podía distinguir bien sus facciones, pero había algo en ella que me resultaba extraño. La saludé con la mano pensando que era alguna visitante rezagada. «Señora, el panteón está cerrado», le dije caminando hacia ella. «Tiene que irse, pero con gusto la acompaño hasta la salida». Ella no respondió.
Simplemente siguió mirándome con esa intensidad que me ponía nervioso. Conforme me acercaba, pude ver que su vestido no era solo oscuro, era antiguo, del estilo que usaban las mujeres hace 100 años o más, y había algo en su postura, en la manera en que se mantenía completamente inmóvil, que no era natural. «Señora, ¿se encuentra bien?», pregunté cuando estaba a unos 10 metros de ella. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que me hizo detenerme en seco. Podía ver la tumba que estaba detrás de ella, a través de ella, como si su cuerpo fuera translúcido, como niebla iluminada por la luna. Sentí que la sangre se me iba de la cara. Quise moverme, quise correr, pero mis piernas no me respondían. La mujer o lo que fuera que estuviera viendo, levantó lentamente una mano y señaló hacia una tumba a mi izquierda. Seguí la dirección de su dedo con la mirada. Era una tumba simple, sin nombre, solo una cruz de madera desgastada por el tiempo. Cuando volví a mirar hacia donde estaba ella, ya no había nadie. Simplemente se había desvanecido, como si nunca hubiera estado ahí. Me tomó varios minutos recuperar la compostura. Cuando finalmente pude moverme, me acerqué a la tumba que ella había señalado. No tenía placa ni inscripción, solo esa cruz carcomida. Al día siguiente, investigué en los registros antiguos del panteón. Según los documentos, esa tumba pertenecía a una mujer llamada Amalia Soto, fallecida en 1893 a la edad de 26 años. No había más información sobre ella, ni familiares registrados, ni causa de fallecimiento. Era como si hubiera sido olvidada por completo. Decidí hacer algo al respecto. Con mi propio dinero, mandé a hacer una pequeña placa con su nombre y las fechas que había encontrado en los registros. La instalé en su tumba y planté algunas flores. Desde entonces, nunca volví a ver a aquella figura translúcida, pero a veces, cuando paso por esa tumba durante mis rondas nocturnas, siento una presencia tranquila, como si alguien estuviera agradecido. Con los años, aprendí a distinguir entre los diferentes tipos de fenómenos que ocurren en el panteón. Están los sonidos residuales, como les llamo yo, llantos, pasos, música, que parecen ser solo ecos del pasado, repeticiones sin conciencia. Luego están las presencias inteligentes, como aquella mujer que me señaló su tumba, que parecen tener algún tipo de propósito o mensaje. Y finalmente, están las sensaciones, esas corrientes de energía que te recorren el cuerpo cuando pasas por ciertos lugares, que te hacen sentir observado o te provocan una tristeza inexplicable. He hablado con otros sepultureros de panteones coloniales en Querétaro, San Luis Potosí, Morelia. Todos tienen historias similares. Hay algo en los panteones antiguos, algo que no se puede explicar con la lógica. Algunos de mis colegas han dejado el trabajo por esto, incapaces de lidiar con el estrés constante de no saber qué encontrarán cada noche. Otros, como yo, hemos aprendido a aceptarlo como parte del oficio. Un compañero de Querétaro me contó que en su panteón, cada aniversario del terremoto de 1985, se escuchan gritos y lamentos provenientes de la sección donde están enterradas las víctimas. Otro, de San Luis, jura que ha visto procesiones completas de figuras translúcidas caminando entre las tumbas en la madrugada, como si estuvieran asistiendo a un entierro que solo ellos pueden ver. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué los panteones coloniales parecen ser especialmente activos? Algunos creen que tiene que ver con la cantidad de sufrimiento acumulado en esos lugares. Los panteones antiguos vieron epidemias devastadoras, guerras, muertes violentas, tragedias familiares sin cuento. Todo ese dolor, toda esa energía emocional, quizás no se disipa simplemente con el tiempo. Quizás se queda ahí, impregnada en la tierra, en las piedras, esperando las condiciones adecuadas para manifestarse. Otros piensan que es una cuestión de respeto, o más bien, de falta de él. Muchas tumbas antiguas están abandonadas, olvidadas. No hay nadie vivo que las visite, que lleve flores, que recuerde a la persona que está ahí enterrada. Tal vez esas presencias están buscando atención, reconocimiento, alguien que recuerde que alguna vez fueron personas de carne y hueso, con sueños y esperanzas.
Yo no tengo una respuesta definitiva. Lo único que sé es que el Panteón San Rafael, con sus 300 años de historia, guarda secretos que probablemente nunca entenderemos del todo. He aprendido a trabajar con respeto, a hablar en voz baja cuando estoy haciendo mis rondas, a no burlarme ni hacer comentarios irrespetuosos sobre lo que escucho o veo. Y curiosamente, desde que adopté esa actitud, las experiencias se volvieron menos aterradoras y más contemplativas, diría yo. Hace unos meses contraté a un ayudante joven, Sebastián, de apenas 22 años. Necesitaba el trabajo y no le importaba el ambiente. Durante sus primeras semanas, todo estuvo tranquilo. Pero una noche me llamó por teléfono completamente alterado. Estaba haciendo una ronda cuando escuchó su nombre susurrado justo detrás de él. Cuando se volteó, no había nadie. Me pidió que fuera a acompañarlo porque no se atrevía a continuar solo. Cuando llegué, lo encontré en la caseta del vigilante, pálido y tembloroso. Le preparé un café y le conté mis propias experiencias. Le expliqué lo que mi tío me había enseñado años atrás, que no debía tener miedo, que estas manifestaciones, sean lo que sean, no buscan lastimar. Son solo presencias que coexisten con nosotros en este espacio liminal entre la vida y el olvido. Entonces, ¿de verdad has visto y escuchado cosas?, me preguntó Sebastián, con los ojos muy abiertos. ¿No estoy volviendo loco? No estás volviendo loco, le aseguré. Esto es parte del trabajo. Nadie te lo advierte cuando empiezas porque piensan que te vas a asustar y no aceptarás el empleo. Pero la verdad es que si vas a trabajar en un panteón colonial, especialmente de noche, vas a experimentar cosas que no puedes explicar. Lo importante es mantener el respeto y la calma. Desde entonces, Sebastián se quedó. Ha tenido sus propias experiencias, pero ha aprendido a manejarlas. A veces, cuando estamos los dos haciendo el turno nocturno, nos contamos lo que hemos escuchado o visto. Es extraño, pero compartir estas experiencias nos ha unido de una manera especial. Es como si fuéramos parte de un club muy exclusivo de personas que han visto detrás del velo. La última experiencia intensa que tuve fue hace apenas 2 semanas. Estaba terminando mi ronda, cerca de la medianoche, cuando noté que la puerta de uno de los mausoleos más antiguos estaba entreabierta. Me pareció extraño porque esa cripta lleva años sellada. Nadie de esa familia viene a visitarla desde hace décadas. Me acerqué con cautela y vi que el candado estaba en el suelo, abierto, aunque no mostraba señales de haber sido forzado. Empujé la puerta de hierro suavemente y ésta se abrió con un chirrido prolongado que resonó en la noche. El interior estaba oscuro, pero podía ver los nichos apilados uno sobre otro, y en el centro, una pequeña mesa de piedra donde probablemente se colocaban flores u ofrendas. Alumbré con mi linterna y fue entonces cuando lo vi. Sobre la mesa había un ramo de flores frescas, flores de cempasúchil, todavía con gotas de rocío en sus pétalos naranjas brillantes. El problema es que nadie había entrado a ese mausoleo en años. Yo había pasado por ahí apenas 1 hora antes, y la puerta estaba cerrada. No había forma de que alguien hubiera entrado sin que yo lo notara. Tomé las flores con cuidado y las examiné. Eran reales, completamente frescas, como si alguien las hubiera cortado esa misma tarde. Salí del mausoleo, cerré la puerta y volví a poner el candado. Llevé las flores conmigo y las coloqué en un jarrón en la caseta del vigilante. Al día siguiente, le pregunté al encargado diurno si alguien había reportado haber dejado flores en ese mausoleo. Me dijo que no, que esa familia ya no existía, que el último miembro había fallecido hace más de 30 años. Las flores permanecieron frescas durante 1 semana completa, algo inusual para flores cortadas. Después, se marchitaron rápidamente, como si todo su tiempo se hubiera consumido de golpe. Todavía las guardo, secas y quebradizas, en un sobre en mi escritorio. Son mi recordatorio de que hay cosas en este mundo, o quizás entre este mundo y otro, que simplemente no podemos comprender. Después de 15 años en este oficio, he llegado a varias conclusiones. La primera es que la muerte no es el final absoluto que muchos creen. Hay algo más, algo que permanece, aunque no pueda explicar exactamente qué es. La segunda es que los panteones son lugares especiales,
umbrales donde las barreras entre diferentes estados de existencia se vuelven más delgadas. Y la tercera, quizás la más importante, es que no debemos temer a estas manifestaciones. Son parte del misterio de la existencia humana, y enfrentarlas con respeto y apertura mental puede enseñarnos mucho sobre nosotros mismos. No estoy aquí para convencer a nadie de que los espíritus existen o de que los panteones están embrujados. Cada quien tiene derecho a sus propias creencias. Solo puedo compartir lo que he vivido, lo que mis oídos han escuchado y mis ojos han visto en esas largas noches entre las tumbas coloniales. Y puedo decirles que el silencio de un panteón después de medianoche nunca es realmente silencio. Está lleno de susurros, de ecos, de presencias que nos recuerdan que la historia de cada vida no termina cuando el corazón deja de latir. Hace unos días, estaba arreglando unas flores en la tumba de Amalia, aquella mujer que se me apareció hace 3 años, cuando sentí una brisa cálida que me rozó la mejilla, a pesar de que la noche estaba completamente quieta. Fue como una caricia suave, agradecida. Sonreí y seguí con mi trabajo. Ya no me asustan estas cosas. De hecho, me han enseñado a ver mi trabajo no solo como mantener un espacio físico, sino como ser un guardián de memoria, un puente entre el mundo de los que ya partieron y el mundo de los que todavía estamos aquí. Mi hijo, que tiene 15 años, me preguntó hace poco si alguna vez he pensado en cambiar de trabajo. Le contesté con honestidad. Claro que he pensado en ello, especialmente en las noches más intensas, pero este trabajo me ha dado algo que pocas personas tienen. Una perspectiva diferente sobre la vida y lo que viene después. Me ha enseñado que no hay que temer al final, que hay algo más allá de lo que podemos ver y tocar. Y eso, hijo, es invaluable. Sé que muchos de ustedes que están escuchando esto pensarán que estoy inventando historias, que todo tiene una explicación racional que simplemente no he encontrado. Está bien. Yo también era escéptico antes de empezar en este trabajo, pero después de 15 años de experiencias constantes, de conversaciones con colegas que han vivido cosas similares, de ese conocimiento visceral que te da la experiencia directa, ya no puedo negar lo que sé que es verdad. Los panteones coloniales guardan secretos que desafían nuestra comprensión del mundo. Cada noche, cuando termino mi turno y cierro la puerta del panteón detrás de mí, me despido en voz baja. No es una despedida dirigida a nadie en particular, sino al lugar mismo, a todas las almas que descansan ahí, a las presencias que comparten conmigo esas horas nocturnas. Y cada noche siento que de alguna manera recibo una respuesta. No es algo que pueda escuchar o ver, es más bien una sensación de reconocimiento mutuo, de respeto compartido. El Panteón San Rafael cumplirá pronto 273 años. Yo espero estar ahí para ese aniversario, cuidando sus jardines, reparando sus tumbas y sí, escuchando lo que sus habitantes invisibles tienen que decir después de medianoche. Porque al final, eso es lo que somos los sepultureros de panteones coloniales. Testigos silenciosos de un mundo que existe paralelamente al nuestro, guardianes de un umbral que la mayoría de las personas cruza solo una vez, pero que nosotros transitamos cada noche. Si alguna vez visitan un panteón colonial antiguo, les pido que lo hagan con respeto. Caminen despacio entre las tumbas, lean las inscripciones, imaginen las vidas que se vivieron y terminaron ahí. Y si tienen la oportunidad de hablar con el sepulturero, pregúntenle sobre sus experiencias. Es muy probable que tenga historias que contar, historias que lo mantendrán despierto esa noche, cuestionando lo que creía saber sobre la realidad. Yo seguiré haciendo mi trabajo noche tras noche, ronda tras ronda. Seguiré escuchando los susurros, viendo las sombras que no deberían moverse, sintiendo esas presencias que me recuerdan que este mundo es mucho más complejo y misterioso de lo que nos gusta admitir. Y cada experiencia, cada encuentro con lo inexplicable, me reafirma en la certeza de que la vida y lo que viene después forman un continuo del que apenas entendemos una fracción diminuta. Así que la próxima vez que pasen por un panteón antiguo al caer la noche y escuchen un sonido extraño o vean una sombra donde no debería haber ninguna, no corran asustados.
Quizás sea solo el viento, o quizás sea algo más. Quizás sea una de esas presencias que habitan estos lugares sagrados, recordándonos que el final no es realmente el final, sino solo una puerta hacia otro estado de existencia que todavía no comprendemos. Y si alguna vez deciden visitar Guanajuato y pasan por el Panteón San Rafael al atardecer, quizás me vean ahí con mi linterna en mano, comenzando mi ronda nocturna. Salúdenme si quieren, pero no se sorprendan si les digo que tengo que seguir trabajando. Después de todo, hay un largo turno por delante y nunca sé qué me espera entre esas tumbas coloniales cuando el reloj marca la medianoche. Antes de despedirme, quiero agradecerte por haber escuchado mi historia hasta el final. Si te ha parecido interesante o si te ha hecho reflexionar sobre estos temas, te invito nuevamente a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte los próximos videos. Y por favor, déjame en los comentarios qué opinas sobre todo esto. ¿Crees que estas experiencias son reales o tienen una explicación racional? ¿Has vivido algo similar? ¿Conoces a alguien que trabaje en un panteón? Me encantaría leer sus historias y opiniones. Nos vemos en el próximo video y recuerden, respeten siempre los lugares donde descansan los que ya partieron, porque nunca sabemos quién podría estar escuchando.